¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares. Hoy con un tema muy, pero muy especial, alusivo a lo que vamos a vivir en estos días de decembrinos, estos días de fiesta, este día de Christmas aquí en los Estados Unidos, estos días de Navidad, en celebración del nacimiento de nuestro Mesías. Más allá de la mentalidad de haber nacido un niño, creemos totalmente que es el nacimiento en ese niño del Mesías Jesús, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Hace algunos años yo poseía un cuadro que no recuerdo quién me lo hizo llegar o a quién se lo compré o quién me lo regaló. Un cuadro que se llamaba El momento de Simeón. Y a mí me impactó tanta la expresión en la pintura del momento que vivió el sacerdote Simeón cuando tuvo al niño Jesús en sus manos. Digo momento de Simeón porque así se llamaba el cuadro, pero también el momento exacto, preciso, donde se cumple una profecía a nivel particular en la vida de Simeón, pero también el cumplimiento de lo que ya había anunciado el profeta Isaías para la humanidad, que era el príncipe de paz en manos de Simeón. Y me impresionó la expresión con el rostro. Recuerden que hay ese lenguaje del cuerpo, ese lenguaje de la expresión que habla mucho más que miles de palabras. Y a mí me impresionó. Y desde ese momento, en diciembre, en los momentos cuando vamos a celebrar el nacimiento del Mesías, siempre me viene a mi recuerdo el cuadro y el momento de Simeón. Por eso hoy traigo un tema que lo he titulado Simeón y el Mesías. Y quiero basar esta palabra en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, entre los versículos 25 y 35, que me voy a tomar la libertad de leérselos, ¿ok? Así que preste mucha atención porque vamos a transitar por uno de los momentos más necesarios y más dispuestos por Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, para dar un mensaje a la nación de Israel y al mundo que se conocía en ese momento, pero también para actualizarlo para este momento, para este mundo, para las naciones, para los momentos tan difíciles que vive la humanidad. Dice así la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y aquí está la expresión, y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha, entre paréntesis, una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Al leer el entorno donde sucede este acontecimiento profético, nos damos cuenta que todo sucede en el templo. Y me voy a atrever a introducir con esta reflexión. Todo sucede en el templo de Jerusalén. Ahora, todo sucede como expresión del lugar, es decir, de un lugar emblemático y seguro que la profecía tendría que cumplirse en ese lugar específicamente, porque la vida de Israel giraba en torno, toda la vida y todo el mundo tenía que conocer en ese instante preciso el nacimiento del Mesías. De modo que todo sucede como expresión del lugar del templo de Jerusalén. Y dicen, le trajeron a Jerusalén, y que estaba en Jerusalén el templo del Señor. Todo sucede como expresión de las singularidades que solo ocurren en el templo. Dice el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu. Es decir, en el templo, en la comunión, en la alianza con Dios de este hombre justo y piadoso, porque así lo dice la palabra, él tenía revelación del Espíritu Santo. Y esa revelación se iba a hacer verdad, o se iba a hacer realidad, o se iba a cumplir en el templo. Recuerden, miren que todo está sucediendo en el templo. Todo sucede como expresión de que toda voluntad cumple con su deber de estar, ¿dónde? En el templo. Versículo 22 dice, conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén. Está implícito que le trajeron al templo. Ahora bien, la relación que se halla en el momento de Simeón, o mejor dicho, el instante eterno, porque así lo quiero llamar, el momento de Simeón como el instante eterno o kairos. La relación que hay entre ese momento y el nacimiento del Mesías se encuentra en una palabra latina que yo aprendí hace muchos años cuando comencé a estudiar en la licenciatura de teología. Recuerdo que estudiábamos hermenéutica avanzada y nos enseñaron acerca de la palabra latina sensus plenus, o en latín sensus pleno, es decir, lleno, completo, pleno o completo de significado. Lo que pudiéramos decir que la palabra profética estaba en su cumplimiento en el momento de Gedeón, en ese instante eterno. Yo agradezco al Señor por esta palabra, porque aunque esta palabra, se haya cumplido en el momento de Simeón, todavía nos sigue impactando, porque el instante eterno es eterno y nunca termina. Y los efectos de esta palabra llegan hoy hasta el 2021 con una trascendencia de nuestros deseos para la gente en el 2022. ¿Qué sucede en el templo? Jesús, de 8 días de nacido, es llevado al templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Es decir, cumplidos los días de lo que estaba ya establecido, instituido, lo que Dios de antemano había establecido. Y esto es extraordinario, especial para el momento de Simeón, pero también para el momento de José y María, obedientes a la ley de Moisés, obedientes a la palabra del Señor, obedientes a la Torá. Ellos fueron en el día que se tenía que ir. Esto es interesante. Cumplidos los 8 días, atención con el número 8, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Lo circuncidaron y le pusieron nombre. Interesante. Luego dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, es decir, cuando se cumplieron los días de la purificación de María, coincidió. No es coincidencialmente, sino que se cumple en el momento, no por la casualidad, sino por la causa eterna, sino por el propósito y el diseño eterno. Se cumplen, se juntan los dos cumplimientos, vamos a decirlo así. Entonces estamos hablando de que para ese tiempo era día de cumplimiento.
día de perfección, día del perfecto estado de la palabra profética para cumplirse, y una palabra profética que va a estremecer los cimientos del mundo, los cimientos de las naciones, los cimientos de los poderes del mundo, porque está entrando en escena, en el cumplimiento y en el orden de Dios, como se deben hacer las cosas. Está entrando en el escenario en el tiempo que Dios lo decidió, el Mesías cumpliendo con el pacto de la circuncisión. Pero también es día de cumplimientos. Cumplieron María y José, cumplió Jesús en manos de su padre, en la responsabilidad que tenía su padre, y cumplió Simeón con la ayuda del Espíritu Santo, yendo al templo movido por él, que luego vamos a hablar de eso. Entonces es día de cumplimiento, pero también de cumplimientos nuestros para cumplir con los deberes que se nos han asignado en este tiempo, en esta tarea, en esta misión de vida. Los 8 días, hablando de los 8 días, hablamos de la circuncisión. Circuncisión significa pacto. Viene de la palabra Brit. Brit Milá, que es el pacto o la señal de la circuncisión, y que desde allí arranca la ciudadanía, vamos a decirlo así, y la identificación, ha aceptado dentro del pueblo de Israel la identidad, oiga bien, de el niño Jesús, que en ese momento era presentado ante el sumo sacerdote. Es decir, que se cumple una regla de autoridad, ir a la autoridad para que la autoridad te dé la investidura de una ciudadanía, vamos a decirlo así. Pero también es interesante que, aparte de hacer el pacto, el Brit Milá, el pacto de la circuncisión como señal de una unidad, de un ciudadano, de un hijo, de un niño, de un primogénito que llega a las manos del Señor para el cuidado del Señor, pacto bilateral. Yo me circuncido, pero también Dios pacta con el que se circuncida para protegerlo, para darle cobertura toda la vida. Lo que nosotros hacemos ya no en el Brit Milá, en el pacto de la circuncisión, sino cuando presentamos a nuestros hijos delante del Señor. Dice que pusieron nombre que ya de antemano, qué interesante, todo lo que Dios tiene preparado, todo lo que Dios ha organizado respecto a nuestra vida, lo que Él de antemano señala para que se cumpla en su tiempo, la predisposición o la predestinación de un nombre. Dice entonces, el 8º día, atención, es el mismo día de volver a comenzar. Es decir, en Israel la vida sucede, o las estaciones de la vida suceden de 7 en 7 hasta cumplirse el año 50, que es el año sabático de jubileo. Entonces, cada 7 años termina una jornada. Es decir, termina un tiempo y el 8º día comienza el primer día de esos 7 días. Quiere decir que el 8º día es el principio es el comienzo de lo que ya terminó. Se une entonces lo final con lo inicial y se da concretamente el ciclo de la vida para volver a comenzar. Qué interesante volver a comenzar, y no volver a comenzar desde los desastres. Ya hemos vivido una experiencia, hemos recorrido ciertas circunstancias, ciertas experiencias de vida, y volvemos a comenzar, porque una cosa es comenzar de cero y otra es volver a comenzar con la experiencia. De modo que sea comenzar de cero o sea comenzar de nuevo. Una cosa es comenzar de cero y otra cosa es comenzar de nuevo. Entonces, comenzar de cero, aun cuando nos toque comenzar de cero, tenemos la plena seguridad que el que nos ha acompañado desde el primero hasta el 7º día también nos acompañará en el mismísimo 8º día para seguir adelante como el primer día de nuestro triunfo. Así que es interesante el 8º día. Entonces, repito, el 8º día es el mismo día de volver a comenzar. Regresamos al inicio. Es el nuevo ciclo de los 7 días. Hablando de los días del cumplimiento de la purificación, una mujer que da luz debe pasar por un proceso de purificación que incluye la inmersión en una mikveh, es decir, una pileta de agua reunida naturalmente. Explico aquí. ¿Por qué me detengo? Porque algunas versiones dicen cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y no es así.
esa traducción está un poco errada, es errónea. ¿Por qué? Porque el niño primogénito que nace es declarado santo desde su nacimiento. Todo aquel que abre matriz era declarado santo. Entonces, ¿de qué se tenía que purificar? De modo que no se tenía ni que purificar José, ni se tenía que purificar Jesús. Y era la que tenía que purificarse, era María. ¿Ok? Entonces, necesitamos entonces, oye, quiero leerles esto en especial. El nacimiento es vida y el agua es la fuente de toda vida en nuestro planeta. Todo ser vivo necesita agua. Debes tener presente en todo momento el milagro de estar vivos. Y por eso en el momento de un nacimiento tenemos presentes que todo viene de la fuente viviente de la vida que es divina. O sea, que no era un simple rito porque era un rito para una limpieza moral. No, simple y llanamente que el agua era la fuente de la vida y se estaba celebrando la vida. Y ese acto también era un acto de purificación. Entonces necesitamos comenzar a pensar, oiga esto, comenzar a pensar para vivir una vida diaria de santidad para el resto de nuestros días. Es decir, cuando hablamos de purificación, hablamos de pureza y de santidad. Proponernos a ser más santos, proponernos a que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros en nuestra humildad para que podamos ser cada día más santos, cuidar nuestra moral, cuidar nuestras buenas costumbres, cumplir con lo que tenemos que cumplir, evitar las exageraciones de vida, no mentir, no engañar, no hablar tanto, dejar a un lado la malversación, el detrimento con nuestras palabras de otras personas, evitar el chisme. Eso es parte de nuestra purificación. Otra cosa que sucede allí en ese mismo instante es que juntamente con Jesús ellos trajeron su ofrenda al templo, que está en los versículos 23 al 34. La ofrenda era una base o el fundamento del deber, porque dice que trajeron sus ofrendas como está escrito. Y oiga, esto es interesante, obedecer lo que está escrito. Lo que está escrito, oiga esto, es superior a la realidad circunstancial. La realidad circunstancial puede ser muy dañada o puede estar la atmósfera muy dañada, pero lo escrito que está en la palabra que sale de la boca de Dios es superior a esa realidad. De modo que nos movemos no por lo circunstancial, sino que nos movemos por lo escrito, por lo dicho por Dios, por el poder que hay en lo dicho por Dios. Lo que ha salido de la boca de Dios, la palabra de fe que hemos recibido en nuestro espíritu de parte de Dios, supera a todo caos circunstancial, incluyendo el caos que estamos viviendo con el COVID y todas sus mutaciones, incluyendo al Omicron. ¿Ok? Todo lo escrito, la palabra, el recitar la palabra, el confesar la palabra, el obedecer la palabra es lo que nos da la fuerza para superar los obstáculos que nos ofrece una realidad conflictiva. Lo que está escrito, atención a esto, es juntamente con la oración el arma espiritual con mayor capacidad de destrucción de los poderes del mal y del maligno. Yo estoy convencido que en el momento que Gedeón tuvo en sus manos al niño Jesús, el infierno se estremeció. Se estremeció completamente. Ahora, fueron a ofrecer también conforme a lo que está escrito. Es decir, en nuestras palabras, fueron a ofrendar. Está escrito que tenemos que ofrendar. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ante un acontecimiento como la aparición del Mesías, los padres, es decir, María y José, tanto por obediencia como también en gratitud, llevaron ofrendas conforme a lo que está escrito. Dad y se os dará. Seamos agradecidos al Señor, y una vez que tenemos esa actitud para con el Señor, no será ninguna obligación, ni ninguna presión, ni ninguna manipulación llevar ofrendas voluntarias delante del Señor.
En el caso de María y José, lo hicieron conforme a la ley de Moisés, pero también con gratitud conforme a todos los hijos del Señor, escuche, que cumplen con la voluntad de Dios en nosotros. Se trata de una actitud generosa y agradecida. Recuerde, actitud generosa y agradecida. Una muestra de esta encomiable actitud es la de dar ofrendas voluntarias al Señor, y hoy es un excelente día para que lo puedas hacer en tu casa, en tu iglesia, ofrendar a tus pastores, ofrendar a alguien que necesite verdadera una ofrenda, sembrarle una ofrenda a alguien que lo necesite, en gratitud no a esa persona, sino en gratitud a Dios que te ha provisto para poder aportar. En segundo lugar, dice que había un hombre justo allí en el templo y piadoso, unido al Espíritu Santo, junto al Espíritu Santo, en los versículos 25 y 26, Simeón en el templo de Jerusalén. En este punto volvemos a la introducción del mensaje. Aquí se revela entonces el sitio de reunión, y no solo de reunión, porque no era una reunión más, era un lugar de comunión y comunicación con el Todopoderoso. Y es el lugar donde nosotros debemos estar, y es el lugar donde le correspondía a Simeón estar para el cumplimiento profético. Esa es la ventaja de estar ubicados en el lugar preciso, entre paréntesis, ubicados por Dios en el lugar preciso. En el caso de Simeón, en el templo. En el caso nuestro, no sería una exageración decir que tenemos que estar en la casa del Señor, en nuestra congregación, en comunión, en el día determinado, y por qué no decir bien acostumbrados. Necesitamos estar en el día determinado, en el lugar determinado y ubicado en el lugar acostumbrado. Estas son las costumbres que nos hacen daño. Estas son las buenas costumbres. Y en ese día nosotros experimentar un día divino, como lo experimentó Simeón. Un día divino, sobrenatural y altamente profético. Es decir, que este domingo, cuando estés en la casa de Dios, que es el lugar que de costumbre, como buena costumbre, llegas allí y vas a celebrar este domingo el día del nacimiento del Mesías, van a celebrar Navidad. Espera entonces un día divino, 100% divino, sobrenatural y altamente profético. Un día de afirmación del destino y cumplimiento del propósito del Eterno para sus vidas, para mi vida, que también voy a estar en mi iglesia. Ahí entonces en el templo vino la revelación del Espíritu Santo a Simeón. La revelación viene a Simeón, y esta revelación se va a cumplir una vez que Dios lo mueve, el Espíritu de Dios lo mueve a ir al templo. ¿Dónde se cumplió esto? En el templo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, hombre que tenía revelación, gloria a Dios, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu de Dios vino al templo. Después de la revelación vino la asignación. Impresionante la revelación. La precisa y perfecta revelación del Espíritu Santo a Simeón es el producto de su consagración. Repito, consagración. Una consagración que conduce a una tarea, a una asignación y a un deber. ¿Sabe? La asignación, el deber o la tarea se cumplen con agrado cuando hay una perfecta consagración al Señor. Por tal motivo, quien le reveló, que fue el Espíritu Santo, quien le da la revelación, lo movió. ¿Y lo movió hacia dónde? Hacia el templo. La palabra profética se cumple. Y quiero que repitas eso conmigo. La palabra profética que viene de parte de Dios se cumple. Y ahora fíjate cómo se cumple. Sin presiones, sin manipulaciones, ni caprichos humanos. Y volviendo a la introducción, fue movido por el Espíritu a acudir al templo. Todo sucede como expresión de las singularidades. Esas singularidades pueden ser un milagro, una presencia sobrenatural, puede ser una revelación especial o una palabra profética especial o una transformación en ese momento del movimiento del Espíritu. Entonces, todo sucede como expresión de las singularidades que solo ocurren en el templo.
En tercer lugar, lo que logro ver allí es un hombre movido por el Espíritu, ¿verdad? Ya lo dijimos anteriormente. Nada tiene que ver con la casualidad. Fue movido por el Espíritu. No es por nuestras emociones. Por nuestras emociones hemos cometido muchos errores al decir que Dios nos ha hablado. Pero en este caso dice que fue movido por el Espíritu Santo y nada tiene que ver el azar, nada tiene que ver la casualidad, nada tiene que ver el capricho humano. Jesús estaba en el templo. Sus padres también estaban en el templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, y ahí comienza ya ese momento de Simeón a revelarse y a mover la atmósfera espiritual y la atmósfera de la tierra para ser removida cuando el niño Jesús estuviera en los brazos de Simeón y fuese presentado delante del Altísimo. Lo primero que me vino a mi mente cuando leí estas palabras y cuando los padres del niño lo trajeron al templo fue que qué belleza de padres. Sin perderle detalle alguno a esta expresión, la voluntad dispuesta que tenían los padres a cumplir las exigencias de Dios prevaleció. Siempre va a prevalecer la voluntad de Dios y quien cumple la voluntad de Dios, a Dios agrada. Aunque evitemos inculcar, y aquí es una nota quizás de aclaración, ¿no? Aunque evitemos inculcar lo inmaculado de estos seres como José y María, y evitemos llamarles San José y la Virgen María, fueron gente consagrada a hacer el propósito del Señor para salvar a la humanidad. Más allá de la denominación que le demos, cumplieron con la voluntad del Señor con el propósito de salvar al género humano. Donde tuvieran que ir para cumplir el propósito, irían, aunque todo esto implicara sacrificio y dolor. Allí siempre se me viene a la mente una palabra que deberíamos manejar nosotros mejor, que es la palabra abnegación o desprendimiento. Renuncia. ¿Sabe lo que quiere decir abnegación? Renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos e intereses. Y eso es lo que necesitamos, abnegación, desprendimiento, para hacer realidad el sueño de Dios para el mundo. Y aquí le dejo un pensamiento de este servidor. Hacer real y efectivo el sueño de Dios es soñar juntamente con Él. ¡Qué privilegio! Entonces aquí tenemos a Simeón también en los versículos 29 al 32 con sus palabras de bendición. Fíjense, la habilidad de vivir conforme a la palabra de Dios es lo único que nos da satisfacción plena. Cuando tuvo el niño en su brazo, él expresó lo que ya el Espíritu Santo le había revelado. Y dice, aquí está la satisfacción plena. Se cumplió la palabra, el census plenos. La palabra profética llega a su momento, a su cairo, a esa iniciativa eterna, a esa revelación eterna, llega a su momento para cumplirse y es sellada con una expresión de adoración. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Se cumplió la palabra y claro está que el paso siguiente era que el Señor, una vez que se cumplió el propósito, con Simeón lo iba a llevar consigo. Dice esta expresión que es interesante. Mis ojos han visto tu salvación, es decir, al Salvador. Tu luz, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Y tercero dice, tu gloria. ¿Cómo vimos la gloria de Jesús? Juan dice, la vimos como gloria del unigénito del Padre. ¿Qué estaban viendo? Simeón no veía un simple mortal, no veía un simple niño, veía al Mesías, pero en el Mesías veía el Salvador del mundo, veía la luz del mundo que traía gloria, y esa gloria era revelada con una identidad muy clara, la gloria del unigénito del Padre. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación para los gentiles, gracias a Dios, y gloria de tu pueblo Israel. Y por último, lo que sucede allí para cerrar en esos versículos o en ese trozo de la palabra, está la bendición y revelación. La bendición de Simeón a los padres del Mesías, versículo 33 al 34a. Y pienso que la bendición sería
la sacerdotal. Una bendición sacerdotal sería la del número 6, versículos 24 al 26. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Ahí está Simeón emitiendo la bendición. Qué bueno que tengamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que siempre en su momento, en el momento preciso, en vez de maldecir, en vez de quejarse, en vez de echar a la gente a un lado, siempre tengan esa palabra de bendición, sabiendo que quien se le acerca también tiene un propósito en Dios y que esa persona nació con una comisión, con una asignación y con una tarea que tiene que cumplir. Y para que esa tarea se cumpla y se haga una realidad en toda su prosperidad y en toda la extensión de la palabra, hay que emitir de parte del liderazgo, de parte de los ministros, de parte de los sacerdotes del Altísimo, esta bendición. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y le dé paz. En hebreo, el concepto de bendición o la palabra berajá en hebreo implica multiplicidad. Tengan eso en la mente y llévenlo al corazón. Y la abundancia, multiplicidad y la abundancia de algo concreto que será o que sea beneficioso o que sea de beneficio para quien recibe la bendición. ¿Qué le quería decir con esta bendición el Señor a la gente? Lo siguiente: el éxito que recibirás será tan grande que necesitarás un cuidado especial. Segundo, es una bendición para que estemos muy cerca de Dios y que nos veamos motivados a hacer el bien. Toda esa bendición está cayendo sobre José y sobre María. Y número 3, para que alcancemos la paz verdadera, el shalom del Señor, mediante la unión completa con Dios. Ahí tenemos la revelación profética. Ahora, Simeón le va a narrar lo que está en su alma, en su espíritu, la revelación profética para María, la madre de Jesús, que va a ser la mayor implicada en todo esto y en los sucesos respecto a Jesús como su hijo. Y dijo a su madre, María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y entre paréntesis, una espada traspasará tu misma alma, le está diciendo a María, para que sean revelados, tiene una intención todo esto, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Mesías será el sujeto puesto o enviado por Dios Padre, tanto para caída de algunos, porque algunos tropezarán con la piedra, como también para el levantamiento de otros. Este niño, en la versión de la Biblia de nuestro pueblo, dice: este niño está colocado, mire, estratégicamente llegó en el momento preciso, está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción y así se manifestará claramente en los pensamientos de todos. Esto va a poner a la gente a pensar. Y no solamente a pensar, sino a revelar lo que hay en el corazón de la gente. Es que precisamente ahí es donde quiere actuar nuestro Mesías, nuestro Salvador, a través de su Espíritu Santo, para sanar los corazones. Porque una vez que estés sanados los corazones, van a sanarse los pensamientos. En cuanto a ti, directamente a María, una espada te atravesará el corazón. No está hablando literalmente. Nos habla de la muerte de Jesús, la manera como va a morir. Ella va a estar presente. La muerte de Jesús y el dolor que produciría la muerte de Jesús y cómo murió o cómo lo mataron en la vida de su madre María. Por eso dice Juan 19, 25 al 27, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Ahí está Jesús sintiendo el dolor de su madre. Después dijo al discípulo: no me la dejes sola, está sufriendo mucho. He ahí tu madre, le dijo a Juan. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su propia casa. Volviendo a la oración transicional concreta en nuestra introducción, la relación que se halla en el momento de Simeón y el nacimiento del Mesías se encuentra en el latín sensu plenus, es decir, lleno, pleno o completo significado.
Hasta allí llegó la profecía y se cumplió. Lo demás que viene adelante son enseñanzas para que nosotros podamos vivir en la misma revelación y volver al mensaje del Mesías. Lo que pudiéramos decir cuando hablamos de completo significado de la palabra profética en su cumplimiento. 3 conclusiones. Número 1, día de cumplimiento, día de consumación, pero también día de nuevos comienzos. Y cumplimientos es necesario que desde ya, a partir de este día, en honor a nuestro Mesías que nació, en honor a nuestro Mesías que murió por nosotros y resucitó por nosotros necesitamos cumplir con la gran comisión que nos dejó Él. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión, a la realización y desempeño de nuestra tarea asignada. Número 2, es un llamado a conversar. La relación entre Simeón y el Mesías es un llamado a conservar, la relación con el Espíritu Santo para continuar en la práctica de la piedad y de la justicia. Este hombre era justo, este hombre era piadoso y el Espíritu Santo se le reveló. Número 3, el Espíritu de Dios desea intervenir en nuestras vidas para revelarnos tareas precisas en cuanto a la manifestación del Hijo de Dios en nuestro tiempo. Número 4, y antes de dejarle la conclusión número 4 y despedirme, quiero pedirle por favor, si usted desea contribuir con este programa y darnos una semilla, una ofrenda, una primicia, un diezmo, por favor lo puede hacer a través de PayPal en nuestro correo arnoldobetsabem@gmail.com y a través de Zelle o Zelle arnoldol75@gmail.com. Cuarta conclusión, el cumplimiento del deber en Dios. El cumplimiento del deber en Dios incrementa la bendición y prepara todo el camino para una mayor revelación de esas que vienen de parte del Señor, incluyendo lo profético. Hoy, en celebración del nacimiento de nuestro Mesías, queremos expresar lo que expresó Simeón. Claro, lo de él fue una revelación específica para su vida, para el final de su propósito, pero el nuestro apenas comienza y seguiremos adelante. Así que nosotros, al igual que Simeón, levantamos nuestras manos al cielo y gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Mesías. Y gracias porque vivió como tenía que vivir. Se desarrolló, creció, murió para cumplirse la palabra y resucitó para también estar con nosotros y levantarnos algún día. Un día no muy tarde, muy cercano a nosotros, llegará nuestro Mesías y nos rescatará. Que Dios les bendiga y espero que hayan disfrutado de esta palabra.